Continuamos. Habíamos comentado entonces que el calor fluye de un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Eso le podemos llamar transmisión o transferencia de calor. Hay tres formas por las que el calor pasa de un cuerpo a otro. Y estas tres formas son convección, radiación y conducción. Vamos a empezar por la de conducción, que es la más común. Conducción es cuando tenemos un objeto, puede ser metálico, y entonces aquí tenemos una flama, y el calor que recibe en esta parte de la varilla empieza a desplazarse a lo largo de toda la varilla. Entonces la varilla se va calentando porque el calor se va conduciendo a través de la varilla. Ahí tenemos entonces una transferencia de calor por conducción. La convección se da en fluidos como los líquidos o los gases. Aquí tenemos una flama y esta flama está calentando un recipiente con agua, por ejemplo. Entonces, esta flama calienta la base del recipiente, que por conducción pasa el calor de un lado al otro del recipiente, y las moléculas de agua que están en contacto con el fondo se empiezan a calentar por convección, y estas, cuando están calientes, su densidad disminuye, y al ser menos densas que estas moléculas que están acá arriba, estas se desplazan hacia arriba. Las moléculas que estaban arriba, por estar más frías, son más densas y por lo tanto fluyen hacia abajo, y empieza un movimiento que nosotros conocemos como cuando el agua está hirviendo. El calor entonces se va desplazando en todo el recipiente hacia todo el agua. Y el de la radiación es muy común también. Aquí estas dos son por contacto, como podemos apreciar. Esta no es por contacto. Si yo acá pongo mi mano, va a llegar la radiación, va a llegar el calor a mi mano justamente por radiación. Aquí no va a haber contacto con la flama. Al cabo de un tiempo de yo estar cerca de la flama, mi mano va a sentir el calor que emana de esta flama, e insisto, va a llegar a mi mano por radiación o a cualquier otro cuerpo. Repitiendo, tenemos entonces conducción cuando el calor fluye por un conductor. Tenemos por convección cuando un fluido se calienta. También esto sucede con el aire. El aire, tenemos un ejemplo que está en la parte superior, es aire frío, y en la parte inferior el aire se está calentando por efectos del rayo del sol. Entonces este aire caliente sube hacia las partes más altas, y ese lugar es ocupado por aire frío. Y el aire frío que llega a la superficie terrestre se empieza a calentar, y el aire caliente que llegó a las partes más altas se empieza a enfriar, y otra vez empieza este ciclo, y a esto se le llama viento. Justamente por eso se genera el viento. Y la radiación, otro ejemplo que tenemos también es el sol. El sol nos manda su energía y llega el calor hasta la Tierra por radiación. Esta radiación no son otra cosa más que ondas electromagnéticas. Que ya habíamos visto en alguna ocasión. Las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio para desplazarse, y por lo tanto pueden llegar a través del espacio hasta la Tierra, y de ahí obviamente a nosotros. Entonces, que quede bien claro, hay tres formas de transmisión de calor: convección, radiación y conducción. Muy bien, vamos a aplicar ahora las matemáticas al concepto de calor. Esta fórmula que ustedes ven aquí nos va a ayudar a poder calcular la cantidad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro. Justamente Q es la cantidad de calor que se va a transferir. Vamos a ponerle aquí que se va a transferir
Esto es, que va a ganar o que va a perder un cuerpo. Y sus unidades, acuérdense que son muy importantes las unidades en todos los problemas que nosotros vamos a resolver, son las calorías, que lo vamos a abreviar con las letras cal. Calorías son las unidades de la cantidad de calor. Bien, ahora esto es igual a CE. Esta es una sola variable. CE es el calor específico. Este calor específico es una propiedad de las materias. Cada material tiene su propio calor específico, por lo tanto, este valor lo vamos a encontrar en tablas o se les va a proporcionar en el problema. No hay manera de calcularlo por los medios que nosotros conocemos hasta el momento. Insisto, ya sea que nos lo dé el problema o lo vamos a investigar en tablas. Y el calor específico se mide justamente en calorías. Vamos a manejarlo aquí, calorías por gramos entre gramos, disculpen, entre gramos por grados Celsius. Esa es la forma o las unidades del calor específico que encontraremos en tablas. Y tenemos aquí después la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y este lo vamos a medir en gramos. Gramos acá, gramos aquí. Calorías acá, calorías aquí. Son el mismo tipo de unidades. Ahora vamos con el incremento de la temperatura, delta T. Delta es una letra griega que ya conocemos y T es la representación de temperatura. Y esto representa o significa el incremento de la temperatura. ¿Qué es el incremento de la temperatura? Vamos a definir que el incremento de la temperatura es igual a la temperatura inicial, la temperatura final menos la temperatura inicial. Nosotros tenemos una temperatura que puede ser, por ejemplo, de 10 grados Celsius. Aquí inicia y termina, por ejemplo, en 90 grados Celsius. Este es el inicio y este es el fin. Por lo tanto, tenemos que para ver el incremento de la temperatura es la temperatura final, que sería 90, menos la temperatura inicial, que sería 10. Entonces, el incremento de temperatura para este ejemplo es de 80 grados Celsius. Bien, esta fórmula nos va a servir entonces para que nosotros podamos calcular la cantidad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Bien, vamos a ver este ejemplo. Calcula la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 2 gramos de cobre de 25 grados Celsius a 100 grados Celsius, sabiendo que el calor específico del cobre es de 0.09 calorías sobre gramos por grados Celsius. Bien, como siempre, y yo recomiendo que hagamos una columna de datos para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que nos están solicitando. Bien, vamos a seguir el enunciado. Dice, calcular la cantidad de calor. Esta cantidad de calor la vamos a representar con la letra Q. Entonces, este es el elemento que nosotros vamos a calcular. Necesarios para elevar la temperatura de 2 gramos. Aquí tenemos entonces la masa y dice que son 2 gramos. Ahí tenemos la masa de cobre de 25. Entonces estos 25 grados Celsius es la temperatura inicial, que son 25 grados Celsius, y la temperatura final, es a donde vamos a llegar, son 100 grados Celsius. Y además ya tenemos entonces el calor específico del cobre, que es de 0.09. Ahora, vamos a ver la fórmula que dice que Q es igual al calor específico por la masa por el incremento de la temperatura. Este valor lo tenemos que calcular antes de poder sustituirlo en la fórmula. Y habíamos dicho que el incremento de la temperatura era igual a temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, haciendo los cálculos, el incremento de temperatura es temperatura final, que son 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 25 grados Celsius.
entonces el incremento de temperatura es de 75 grados Celsius. Ya ahora sí tenemos todos los datos y ya vamos a poder sustituirlos en la fórmula. En la fórmula dice que Q es igual a C, el calor específico. Este lo tenemos aquí y lo anotamos 0.09 y decimos que son calorías sobre gramos por grados Celsius. Por la masa tenemos aquí en los datos que son 9 gramos. Entonces ponemos 9 gramos y finalmente el incremento de la temperatura, que es lo que nosotros acabamos de calcular, que son 75 grados Celsius. Bien, haciendo las operaciones multiplicando 0.09 por 9 por 75 nos da 13.5 y ahora vamos a ver cuál es las unidades. Gramos que multiplica y gramos que divide se anulan. Grados Celsius que multiplican y grados Celsius que dividen se anulan y solamente me quedan entonces calorías. Entonces el resultado es Q igual a 13.5 calorías. Este es el resultado que me están pidiendo y si se fijan, pues no hubo más que hacer un pequeño cálculo aquí, sustituir los valores y listo. Hay ocasiones en que nos van a pedir ya sea el calor específico o la masa o el incremento de temperatura. Para eso tendríamos que despejar. Ustedes ya saben despejar, mas sin embargo vamos a suponer que me están pidiendo la masa. En otro problema me piden la masa y a partir de esa fórmula tendría que despejar la masa. Si yo quiero la masa que quede sola, el calor específico lo voy a pasar del otro lado y el incremento de temperatura también lo voy a pasar del otro lado. Ambos están multiplicando a la masa, por lo tanto pasan del otro lado dividiendo. Ya sabemos que esto que pasa dividiendo, si está multiplicando, se deben de aplicar ciertas propiedades matemáticas, pero no es el tema ahora. Entonces la masa va a ser igual a la cantidad de calor entre el calor específico por el incremento de temperatura. O también puede ser, si queremos despejar el calor específico, va a ser igual a la cantidad de calor entre la masa por el incremento de temperatura. Y si yo quiero conocer el incremento de la temperatura, este va a ser igual a la cantidad de calor entre la masa por el calor específico. Y vean ustedes cómo ya tenemos todas las variables despejadas, incluyendo la Q, por si el problema me pide ya sea la masa, el calor específico o el incremento de temperatura. Bueno, por el momento es todo. Ya tienen los elementos para que ustedes puedan resolver los problemas que se les dejarán para que ustedes resuelvan. Gracias.